Bueno, si no hay dudas, la pregunta es para el 2, que tenían que determinar el perfil de temperaturas en una esfera sólida que tenía una generación de calor. ¿Pudieron llegar a obtener el perfil? Sí. Bueno, el que tenga dudas que no llegó, avise y vamos a ver ese ejercicio en particular. Si no, sigo avanzando. En el 3 tenían que calcular una temperatura y el espesor de un recubrimiento que tenían. Lo pudieron hacer. Medio lo habíamos planteado dentro del Jamboard como para poder sacarlo. Yo sí. Bueno, si nadie dice que no pudo, avanzamos. En el 4, que era una esfera compuesta, ese la clase pasada, me acuerdo que lo estuvimos planteando, cómo trabajar con las resistencias. ¿Alguno tuvo dudas ahí? Bueno, si no hay dudas, pasamos a preguntar del 5. Del 5, ¿pudieron calcular el calor y la temperatura en la superficie de contacto? Sí. Bueno. El 6 estaba unido al 5, porque era similar, solo que le agregaban ahora un material extra en el medio. Sí, yo al menos lo pude hacer. Bueno, de vuelta, el que se quedó que no le salió o que no lo entendió, me para y nos detenemos en este ejercicio. Si no, vamos a ir repasando así la guía como para, en vez de ver uno puntual, estamos viendo de que ya está todo listo. En el 7 era uno de radio crítico. Lo que tenían que hacer era obtener una expresión del calor por unidad de longitud y después podían ir graficando qué pasaba a medida que se cambiaba el espesor del aislante. Yo ese lo intenté, pero no estaba seguro de estar planteándolo bien. Quería Bueno, consultarlo. vamos por ese entonces. Es el 7. Tenemos una tubería. A ver, yo voy a escribir a ver si el calor que yo encontré es lo mismo que encontraste vos. Uy, ya. Ah, lo tenía que poner en presentación para que me agarrara. Ahí está. Tenía entonces, el calor es igual a 2 pi L por T menos T ambiente sobre sumatoria de resistencia. 1 sobre H1 R1 más logaritmo de R2 sobre R1 sobre K del cobre más logaritmo de R3 sobre R2 K. A ver si puedo. Profe, perdón, no sé si eso, ¿Eh? porque no aparece, o sea, lo que estás compartiendo como que no se ve que estás compartiendo y en el Jamboard no sé en cuál estás escribiendo. No, no estoy en el Jamboard, estoy compartiendo directamente. ¿No se ve? No, como que se ve, digamos, el Meet y la pantalla en negro de lo que estarías presentando. Bueno, a ver si volvemos para atrás. Dejar de presentar y ahora vamos a volver a presentar. Ahí se ve. Sí, ahora sí. Sí se ve. Perfecto. Ahora vuelvo para atrás.
¿Sigue viéndose? Sí, se ve. Ahí está. Sobre K del amianto. Uf. Más. Bueno. K sobre 1 sobre H por R3. Bueno, entonces, donde tenemos el máximo, derivada de Profe, Q. a mí ¿Sí? me quedó distinto. ¿Podrías, si no te molesta, plantear los calores de cada etapa? Porque capaz ahí me confundí, no sé, me quedó un A ver. 4pi arriba. No, no. Algo me debe haber confundido, pero 4pi no. es si tenés una esfera. Ah, puse mal eso entonces. Claro. Tenés el calor interior del fluido interior es 2pi L H1 R1 por Ah, claro, entonces T debo haber menos puesto mal T1. el área. Y ahí Claro, me quedó acá mal debes todo. haber puesto un 4pi. Claro, eso es eso. Gracias. Dale. Derivada de Q con respecto de R, 3 igual a 0. Esto si hacen esta derivada, les da que el radio crítico es igual al K, bueno, K sobre H. Vamos a ponerle H2 y H2 acá. Entonces, ustedes pueden sacar con el material que ustedes tienen, que es el amianto y el H, y eso me dio 10,17 milímetros, que es mayor que el radio R2, que es igual a 6 milímetros. Y de hecho ustedes pueden graficar el calor versus el espesor de aislante. Y van a ver que les queda, si grafican, algo así. Para distintos valores le van dando valores a R3 y pueden sacar cuánto vale el calor. ¿Sí? Ah, ok. Sí, no había entendido, o sea, cómo lo que decía la consigna, pues sí, estudiar la influencia del rayo exterior en el valor Claro, de ustedes Q. van dando valores de Claro. R3, el espesor va a ser R3 menos R2. Pero vos eso del rayo crítico, Sí. ¿por qué en realidad lo habías calculado? A ver, la consigna. No sé si es lo que te pide el B. Profe, ¿no estás en el Jamboree ahí o sí? No, no estoy en el Jamboard. Ah, bien. Estoy compartiendo directamente desde el Meet. Les dice, la expresión de la cantidad de calor intercambiado, eso es el Q. Después, estudiar la influencia es ver cómo depende el calor con el radio R3. Entonces ahí viene la gráfica, que es esta gráfica de Q versus el espesor. Trazar una curva en función del espesor de aislante y qué conclusiones podría extraer. Y qué aislante podría usar para disminuir el espesor de aislante. Entonces deberíamos usar un aislante en el cual el radio crítico sea mucho menor que R2. ¿Sí? R2 es el radio de la tubería desnuda y el radio crítico, para que sea eficiente todo agregado de aislante, debería caer por acá adentro. ¿Se entiende? Claro, o sea, en realidad vos eso de calcular el radio crítico a partir de la derivada lo hiciste básicamente para Claro. ese último inciso en realidad. Claro, pero es cuando vos estás analizando a ver qué es lo que pasa. Nosotros vemos cuánto vale el radio crítico y entonces, como es mayor que el radio R2, ya uno puede saber que vamos a tener problemas con el radio crítico, porque es mayor que el radio de la tubería desnuda. Y luego graficamos el calor, cómo cambia con el espesor de aislante, vemos que existe un máximo y ese máximo va a ser para la zona que está relacionada con el radio crítico. Bien, gracias. ¿Qué ¿Sí? ejercicio es ese, profe, perdón?
El 7. ¿Se entiende? ¿Algo más que quieran que aclare de este? En el 8. En el 8 ya entramos en la parte de aletas. Al principio es muy sencillo porque les dice si es beneficioso colocar aletas, entonces vamos a comparar en el 8 el número de Biot. Para que sea beneficioso tiene que ser menor que 0,2. Entonces, para los distintos materiales vamos a calcular nuestro número de Biot. Recuerden que el Biot es igual a H LS sobre K. Y LS, para el caso de una aleta rectangular, era igual al espesor sobre 2. H T sobre 2K. Nos queda. ¿Se acuerdan de cuando teníamos una aleta? Esto es el espesor de la aleta. W llamamos a este ancho. Y L llamamos a esto. Entonces, LS es el volumen de la aleta dividido el área superficial de la aleta. Así que va a ser L por T por W, que es el volumen de la aleta, dividido todo el área superficial. ¿Cuánto vale? El área que tengo acá por 2, porque es L por W de acá arriba y de acá abajo. O sea que es 2 veces L por W más el área que tengo acá, que esto cuánto vale, L por T, 2 veces porque es por adelante y por la parte trasera, 2L por T, más esta zonita que es T por W. Bueno, entonces de acá vemos a ver si podemos sacar algún factor común. A ver, L por T por W lo dejamos como está. Luego nos queda. Profe, disculpa, tengo una pregunta. Dale. Esto que estás escribiendo, ¿después lo vas a subir? Porque en el Jambo podíamos nosotros volver, o sea, ir al link y después ver si nos habíamos Sí, yo olvidado de después lo algo. copio. Es que hoy tuve un problema con la máquina, pero después lo pego. Dale, perfecto, gracias. Después lo pongo ahí. Entonces, viendo acá qué pasa con una parte y con la otra, nosotros podemos ver, a ver, T es muy delgadito, entonces, W más T, esto es aproximadamente igual a W. Podemos despreciar este T que tengo acá. Luego, nos quedaría 2L por W más T por W. T por W, como T es muy delgadito con respecto a L, este lo vamos a poder despreciar. ¿Y ahora qué nos queda? L con L, W con W, y esto es igual a T sobre 2, que es lo que yo puse acá directamente. Entonces sacan las cuentas con los distintos materiales y ven en cuáles les da el Biot menor que 0,2 y en cuáles no les da. A ustedes les da intervalos de valores de H. Entonces, toman el caso más desfavorable y ven si les es conveniente o no les es conveniente. Como ser para el caso del aire, con H igual a 100, a mí me dio que el Biot era igual a 0,0097. Entonces,
Si tomamos ese caso, que es el valor que tendría un biot más alto, funciona bien, cuando el H sea igual a 10, el biot va a ser más bajo todavía. Entonces, en este caso, son buenas las aletas. Cuando estamos en el caso del agua, acá tenemos que el H puede variar entre 2000 y 5500. Y si tomamos el caso más favorable, o sea, el del menor H, podrían hacerlo con todos, ¿eh? Yo tomé nada más que uno. Acá me dio que el biot es igual a 0,1935. O sea que en el caso del H más pequeño es cuando estamos en el borde. Entonces van a ser, y para el biot, el H más alto del agua, que da 5500, en ese caso el biot me dio 0,53. Entonces, en este caso, no es ventajoso colocar aletas, ¿sí? Porque el biot vamos a tener, solo en el caso que tengamos un valor de H muy bajito, estaremos sobre el límite, y después para valores más altos ya no va a ser beneficioso. Y de hecho, nosotros colocamos aletas cuando estamos en contacto con un material que tenga un valor de H que sea bajo, H bajo, y obviamente una conductividad térmica muy elevada. Entonces, cuando nosotros pasamos del aire al agua, fíjense cómo cambia el valor del coeficiente de convección. Lo aumentamos de 100, pasamos a 2000 o a 5500. Entonces, a medida que aumentamos el valor del coeficiente de convección, ya nos vamos alejando de esta relación que se toma para dar una idea del beneficio o no de colocar aletas. ¿Se entiende? Es una cuentita muy sencilla para ver cómo se calcula. Bueno, en Señor. el 9, ¿sí? Sí, queda perfecto. Dale. En el 9, ¿pudieron calcularlo? Consideramos que las aletas son rectangulares, entonces la eficiencia la calculamos como la tangente hiperbólica de ml sobre ml, donde m es igual a h por perímetro de la aleta sobre k por a, raíz. Y eso lo podemos llevar como h por el perímetro de la aleta, sería recorrer la aleta, sería W más T más W más T. Se me murió. O sea que sería 2 veces W más T sobre K por esta área, que es la sección transversal, que es W por T. De vuelta, W más T es aproximadamente igual 2 a W. Entonces ponemos K W por T. Y esto es igual a 2H sobre K por T. Así que lo que tienen que hacer acá es, para los distintos materiales que les dan, es calcular cuánto vale esta eficiencia. En el caso del aluminio, a mí me dio que la eficiencia es igual a 0,925. Y para el caso B, que es el del acero, me
me dio la eficiencia igual a 0,603. ¿Les dio más o menos? Sí, o sea, no me dieron exactos, pero más o menos me dieron. Sí, pues está. La tangente hiperbólica no es tan sencillo. Bueno, el ejercicio siguiente, el 10, ¿lo pudieron plantear? Profe, yo en ese no llegué a los mismos resultados. O sea, en el caso del calor de las aletas me dio un resultado bastante parecido. Bueno, Pero el sin aletas no me da lo mismo. O sea, no me da 130. En la ahora respuesta es mucho revisamos. menos. El 10 es muy similar a uno que yo hice en la teoría. Sí, me fui guiando de eso. Sí, sale fácil ahí. A ver, vamos a ver por partes. El M me dio 10,56 metros a la menos 1. El calor con las aletas, con las 20 aletas, me dio 1260,33 watts. El calor de la superficie no aletada me dio 88,91 watts. El calor total, estoy revisando, sí, sería 1260 más 88,91 igual a 1349,24. ¿Cómo vas con estos valores? No, en realidad, bueno, M me dio lo mismo. El Q aletado, en vez de 1260, me dio 1268. Sí, puede ser. Pero el error más feo, digamos, es que en la superficie no aletada me da 130. Bueno, vamos a calcular la superficie libre. Bueno, Superficie no aletada es igual a pi por d por L menos las 20 aletas por el espesor de la aleta por el largo de la aleta. Así que es pi por 0,06 por 1,2 metros menos 20 por 0,003 metros por 1,2 metros. Esto me da claro, calculé horrible la superficie, no le resté. 0,15 metros cuadrados. Claro. Yo directamente, o sea, me guié del de la teoría y dije como que Claro, la superficie ese era es pi por d el por h. calor sin aletas, que sería el tubo libre. Ese es pi por d por L, que es el área, por el H por el delta T. A ver, nosotros tenemos este calor sería el calor de considerar un tubo común que no tiene aletas. Y acá tenemos H y T infinito. Este calor, después tenemos el otro calor, que es considerar. Tenemos la tubería con las aletas. Donde hay alguna aleta, y vamos a dibujar otra aleta por acá. Bueno, no salen de lo más bonito, pero no importa. Entonces, este calor aletado es el que corresponde a estas aletitas, a las 20 aletas. Este calor de la superficie no aletada es el que corresponde a esta zona que no tiene aletas, a esta que está acá.
¿sí? La zona que está libre de aletas. Y el calor total, este que tenemos acá, está sumando el calor de las aletas más el calor que tenemos de esta zona que corresponde a la zona no aletada. ¿Se entiende la diferencia entre los calores? Claro, sí. ¿Y por qué en el otro? Ah, porque en el otro lo que estábamos, o sea, en el ejercicio que hiciste en la teoría, lo que hacía justamente era comparar qué Claro, pasaba se con le y sin aletas. preguntaba Claro. cuál era el porcentaje de aumento en la transferencia de calor. Ok, entonces ahora sí, gracias. Listo, bárbaro. De la parte de transitorio, ¿pudieron hacer algo? Yo ni Del 11. arranqué. ¿No arrancaste con la guía o no No, arrancaste no con...? arranqué con transitorio. No, igual hasta la guía no llegué mucho, creo que llegué hasta el 4 algo así. Estoy medio atrás. No te voy a mentir. Sí, dale. Yo Pasa solo el que 11 hice y tampoco llegué más. hubo un Yo me quedé problemilla en el 7 también. que nada, o sea, tuvimos los parciales después, o sea, el de ustedes fue bastante antes que los otros dos, entonces fue Sí, como, bueno, hice el parcial, vamos a estudiar para los sí, otros dos parciales sí, y sí. ahora recién terminamos con todas las tandas, entonces como que bueno, Sí, un poquito de descansito y empezar de vuelta. sí, totalmente. Bueno, les cuento algo si quieren como para que del 11. En el A les piden, tienen una esfera de hierro de 2,5 centímetros de diámetro que tienen las propiedades físicas. La temperatura de la esfera es 21 grados centígrados. ¿Cuál es el valor numérico de la difusividad térmica de la esférica? O sea que les piden cuánto vale el alfa, ¿qué es lo que les piden? Y el alfa, ¿cómo lo calculamos? Alfa igual a K sobre rho CP. Y esto es directamente reemplazar números y les da 0,053 7 metro cuadrado por hora. En el B, si la esfera se sumerge en una masa de fluido cuya temperatura T sub infinito es de 132 grados. Sabemos que T0 es igual a 21 grados. ¿Qué tiempo se necesita para que la esfera alcance una temperatura en el centro de 53,3 grados centígrados? Bueno, entonces vamos a entrar en las gráficas que teníamos para el caso de una esfera y vamos a tratar de sacar cuánto vale el tiempo. Si quieren, pueden calcular el número de Biot. Igual ya les dicen que el Biot es muy alto, o sea que el Biot no va a ser muy bajito como para que sea válido el diagrama en bloques. Entonces les voy a mostrar las gráficas. Transporte de calor, tablas. Vamos a ir a este tipo de gráficas para el caso de una esfera. ¿Están viendo la gráfica? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, acá tenemos para una esfera de radio R, tenemos que componer la temperatura en el centro menos T infinito sobre temperatura inicial menos T infinito. A ver, eso lo tenemos. Temperatura en el centro nos dice que es 53,3 grados. T infinito vale 132 grados. Temperatura inicial 21 grados. Y T infinito 132 grados. Entonces de acá vamos a sacar un número que a mí me dio 0,71. O sea que ahí me dio 0,7
Y acá tenemos distintas gráficas. Cada una de estas líneas corresponde a un valor de 1 sobre biot. En nuestro caso nos dice que el biot tiende a infinito, entonces 1 sobre biot vamos a leer como si 1 sobre biot valiera 0. Y de acá vamos a cruzar, no se ve mucho, pero vamos a cruzar por acá, y leemos cuánto vale el valor del fo asterisco, que es alfa t sobre el radio al cuadrado. A mí ese valor del fo asterisco me dio 0,125. A ver, esto vale 0, esto vale 0,5, así que cada línea vale 0,1. 0,1, 0,2, 0,3. No es la primera línea, profe, 0, 1, Sí, 2 sí, y 3. sí. Sí, está viendo las divisiones. Así que paramos por acá y esto me dio 0,125. O sea que en este Está medio valor rara de las A, divisiones igual. sí, sí, está rara ahí, pero bueno, más o menos. Ahí me dio t del centro menos t infinito Sí, es de sobre, 0,125 cada línea, así que vas a estar justo sí, sobre la sí, línea. sí, por ahí más o menos. 0,71 y fo asterisco igual a 0,125 igual a alfa t sobre el radio al cuadrado. Entonces de acá despejamos el tiempo, que me dio 1,317 segundos. Y después una esfera del mismo tamaño que está a la misma temperatura inicial, pero de distinto material, necesita el doble de tiempo para que alcance la temperatura de 53,5. ¿Cuál es la difusividad térmica? Bueno, entonces tenemos que sacar, entrando de vuelta, jugando con las gráficas, y sacamos cuánto vale el alfa. En ese caso, a mí me dio que el alfa es 0,0267 metro cuadrado por hora. Claro, como el tiempo es lineal con fo, te va a dar Sí, la mitad tienen que entrar, exactamente, ¿o no? exacto. Sí, porque es, Lineal y como está multiplicando con alfa, te tiene que dar menos alfa. claro. Y después les pregunta, ¿cuál es la ecuación diferencial con la cual está resuelta esta ecuación? Bueno, nosotros estamos considerando, estamos en un problema en estado transitorio, esto es igual alfa por, estoy copiando la expresión en el problema en estado transitorio, cuando no hay generación de calor y es unidireccional. Unidireccional solo cambia con el radio y estado transitorio. Y las condiciones están que a tiempo igual a 0, t igual a t0 para r entre 0 y r. Está todo con temperatura constante. Y luego para tiempo mayor que 0, estamos diciendo que en r igual a 0, derivada de t con respecto de r es igual a 0. Y también en r igual a r, el calor por conducción es igual al calor menos K derivada de T con respecto de R igual al calor de convección. ¿De dónde sacaste esa ecuación diferencial, profe? Esta es la ecuación de calor que Sí. tenemos hecha cuando hay generación igual a 0 para el caso de una esfera y cuando tenemos que no cambia con los ángulos. Mira, vamos a venir de por Están en acá. las tablas, ¿no? Sí, te voy a mostrar con la tabla. Acá. Es esta ecuación que tenemos acá en coordenadas esféricas.
no tenemos generación de calor, este G sobre K se va. Y no tenemos variación angular de la temperatura. La temperatura solo cambia con el radio y tenemos un transitorio. Claro. Genial. Ahí está. Y las condiciones de contorno son las que imponen en la resolución, en las cuales se considera que hay convección y que el problema es simétrico, obviamente, en R igual a 0. Del 12 no plantearon nada. Les voy a tirar alguna ayudita. Profe, yo te quería preguntar de ese. ¿Ahí es un sistema multidimensional? Porque no Exacto. sabía. Ah. Porque si no, si lo planteaba que no era, no me daba nada. Exacto. En el 12, fíjate que te dice que las dimensiones es una pieza de acero que tiene 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de longitud. O sea que es un cilindro que vos no podés despreciar considerando que pierde más por los costados que lo que pierde por las tapas, ¿sí? Porque es un cilindro que no es extremadamente largo, sino que es un cilindro más bien corto. A ver, en el 12 tenemos un cilindro Fíjate, el diámetro son 10 centímetros. Y el largo son 20 centímetros. La temperatura inicial es 500 grados y lo vamos a sumergir en aceite que está a 50 grados. Nos dan el valor de H, nos dan el valor de la densidad, el Cp, el K y también nos dan el alfa. Y nos dicen cuál es la temperatura en el punto más caliente para un tiempo de 15 minutos. ¿Cuál va a ser el punto más caliente? ¿Cuál se imaginan? A ver, este estaba todo a 500 grados y lo colocamos en un aceite que está más frío. Entonces, va a estar perdiendo calor por acá. El centro. Claro, el Exacto. centro en los dos sentidos, digamos. El centro en los dos sentidos. El centro de Porque masa, básicamente. Es Acá. donde llegamos más lento, va a llegar la temperatura del aceite. Exacto, porque está saliendo en el centro del cilindro, pero también en el centro, en lo cual tiene que ver con el largo. Claro. Entonces va a ser justo en el centro. Entonces lo que vamos a hacer es considerar la intercepción, vamos a considerar un cilindro largo, que es lo que nos dan las tablas, que tiene radio igual a 5 centímetros, y vamos a sacar la temperatura, cómo poder calcular esa temperatura en el centro, que va a ser una dimensional, va a ser temperatura del centro menos T infinito sobre temperatura inicial menos T infinito para el caso del cilindro largo. Y luego vamos a hacer para una placa muy larga que tenga un espesor 2L igual a 20 centímetros. Y vamos a calcular cuánto vale T del centro menos T infinito por TI menos T infinito para el caso de la placa. Y luego nuestro adimensional final, que va a ser T del centro menos T infinito sobre T inicial menos T infinito del cilindro corto, va a ser el producto de la dimensional del cilindro largo
por el adimensional de la placa de la placa. A ver. Bueno, ahí está contado más o menos lo que tienen que hacer, pero vamos a ver cómo lo van a sacar. Para el cilindro largo vamos a usar, vengo para acá, para el cilindro de radio R vamos a entrar en esta gráfica y vamos a tratar de sacar cuánto vale este adimensional. En esta gráfica, ¿con qué entramos? Con un FO asterisco, que es alfa tiempo sobre R cuadrado, y un 1 sobre biot, que es K sobre HR. Entonces, calculamos cuánto vale el FO asterisco, el 1 sobre el biot, ubicamos por acá y leemos. A mí me dio 1 sobre biot vale 1, o sea que justo acá no se ve mucho. Podría ser esta curva que está acá. Y el FO asterisco me dio 2,6. Así que debería entrar por acá, cruzar este de por acá y leer por este lado. Y ese adimensional me dio 0,02. Luego, lo mismo hay que hacer para el caso de la placa. Entramos con este FO, que es alfa T sobre L cuadrado, la mitad del espesor, y 1 sobre biot, que es K sobre HL. Y de ahí entramos y sacamos el adimensional. Para el caso de la placa, el FO me dio 0,65 y en el 1 sobre el biot me dio 0,5. Entonces, entro por acá hasta leer la curva de 0,5 y de acá leemos. Y eso me dio 0,53. Entonces, para el cilindro entramos con biot. Tengo que entrar acá. Biot asterisco. 1 sobre biot asterisco igual a K sobre HR. Y esto me dio igual a 1. Y el FO asterisco, que es alfa T sobre R cuadrado. Y eso me dio 2,61. Con esto de la gráfica sacamos el adimensional, que a mí me dio para el cilindro 0,02. Para el caso de la placa, 1 sobre biot asterisco igual a K sobre HR sobre HL y me dio 0,5. Y el FO asterisco igual a alfa T sobre L cuadrado me dio 0,65. Y entonces de acá, de la gráfica, el adimensional me dio para placa 0,53. Entonces acá esto será igual a 0,02 por 0,53. Y acá tendremos que poner, esta es la temperatura que queremos despejar, T del centro, T infinito vale 50 y T inicial vale 500. ¿Se entiende? Es entrar dos veces en una gráfica de placa y otra vez en la gráfica de cilindro. ¿Alguna duda?
No, la verdad que quedó bastante claro. Dale. En el 13, les cuento lo que tienen que hacer. En Profe, el 13, perdón, sí, con lo dale. que explicó Agustín, ¿ya se supone que podemos arrancar con el seminario 4 o todavía no lo arrancamos? Pueden, si quieren, empezar a pensar en cómo discretizar. Si quieren, lo pueden hacer. Las ecuaciones, yo lo resolví con diferencias finitas. Yo fui más, no lo hice con el implícito, sí, lo resolví todo con finitas, bien fácil. Pero se puede, incluso lo hice a mano yo, porque Bien. eran pocos nodos, es fácil de resolverlo. Pueden, si quieren, empezar a pensar cómo discretizar las ecuaciones y cómo quedarían. Igual por ahí todavía les falta, que lo van a ver más adelante, las condiciones de contorno, porque bien, no bien. son todas de temperaturas conocidas. Ok. No, yo para saber si había No, que no, hacer para el viernes o no. 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 Ok. En el 13 es una esfera de cobre. Como dato, calculen el número de Biot y ven a ver si es menor que 0,1. Si es menor, podemos usar diagramas en bloques. Para calcular el Biot, acuérdense que es HLS sobre K y LS es el volumen de la esfera dividido el área superficial. Entonces, es 4/3 de pi r al cubo sobre 4pi r cuadrado. Y eso es igual a r sobre 3. Entonces, este es el truco con el cual siempre se equivocan. Y el FO es alfa t sobre ls al cuadrado. Entonces, si el Biot es menor que 0,1, tenemos una expresión muy fácil para calcular una temperatura, para relacionar la temperatura con el tiempo, que es T menos T infinito igual a T0 menos T infinito igual a E a menos Biot por el FO. Y de ahí ya pueden sacar lo que necesitan. Primero, verificar esto, qué pasa con el número de Biot con respecto al 0,1. Recuerden que cuando el número de Biot era muy chiquitito, quiere decir que el valor del K es muy alto, entonces podemos considerar que dentro de todo el cuerpo la temperatura es aproximadamente constante, que dentro de la esfera, si está a una temperatura más alta, a medida que transcurra el tiempo, la temperatura va a ir variando con el tiempo, pero dentro de la esfera no voy a tener variación a medida que me mueva con el radio. Toda la esfera va a tener la misma temperatura en los distintos tiempos, ¿sí? Cambia con el tiempo porque no me acuerdo si se está enfriando esta esfera, si se está enfriando, pero dentro de la esfera podemos despreciar la variación de temperatura punto a punto. Y eso hace que la temperatura en el diagrama en bloques solo sea una función del tiempo. Deja de ser función del radio. La temperatura no es función del radio, solo es función del tiempo. Y esto soluciona mucho a la hora de obtener la respuesta, porque fíjense que con una ecuación muy sencilla, analítica, podemos calcular la temperatura en cualquier tiempo. Bueno, nos quedaría uno el 14, pero lo vemos la clase que viene. A no ser que hayan planteado algo.
Yo no, profe, te hago una consulta. Dale. El PDF que usó Agustín hoy para dar la clase sobre discretización, ¿lo va a subir? Sí, dijo que lo corregía y lo subía. Excelente, genial, Yo gracias. ya subí la clase. Sí, la vi, gracias. Y los parciales, profe, se supone que van a estar corregidos. Y por la los tarde. parciales tenía que corregir Agustín las notas con lo del último inciso, que no lo va a considerar, entonces tiene que corregir todas las notas de todos. Ok. Tiene que volver todo para atrás. Pero ¿En bueno, general fueron bien o...? hay de todos. Hay un caso que fue muy, muy bien. Después algunos que fueron más flojos. Unos cuantos para promoción. Más o menos están divididos. Promoción, desaprobados y promocionados. Ok. Bueno. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Algo más que quieran que charlemos de esto? No, profe, gracias.